En las montañas del oeste de Carolina del Norte se alza una casa que, en teoría, no debería existir. La finca Biltmore contiene 250 habitaciones distribuidas en más de 4 acres de superficie interior. Tiene 35 dormitorios, 43 baños, 65 chimeneas y una piscina cubierta. Cuando George Vanderbilt terminó su construcción en 1895, el proyecto había consumido 6 años de trabajo y un costo cercano a los $6 millones. Ajustado a la inflación, eso supera hoy los $200 millones. Desde entonces, ningún estadounidense ha construido nada remotamente comparable. Y la razón no tiene que ver con cambios en el gusto arquitectónico ni con una falta de ambición. El mundo que hizo posible Biltmore fue destruido deliberadamente mediante impuestos, regulaciones y una creciente furia pública contra la riqueza extrema. Lo que vino después revela algo aún más oscuro sobre la desigualdad moderna. Los multimillonarios no desaparecieron. Simplemente aprendieron a esconderse. En 1888, George Washington Vanderbilt II tenía 26 años y controlaba una fortuna que superaba el presupuesto anual de la mayoría de los estados estadounidenses. Era el nieto menor del comodoro Cornelius Vanderbilt, quien había muerto 11 años antes como el hombre más rico de Estados Unidos. El comodoro había construido su imperio con barcos de vapor y ferrocarriles, transformando el transporte a lo largo del continente. Cuando falleció en 1877, su patrimonio estaba valorado en unos $15 millones, más que todo el oro que el Tesoro de Estados Unidos mantenía en reservas en ese momento. La mayor parte de la fortuna pasó a su hijo, William Henry Vanderbilt, quien demostró ser incluso más capaz que su padre. William duplicó la herencia en apenas 8 años gracias a la expansión ferroviaria y a una administración implacable. Cuando murió en 1885, dejó aproximadamente $200 millones repartidos entre sus 8 hijos. George recibió cerca de $10 millones directamente, además de importantes ingresos provenientes de fideicomisos. Con apenas 23 años, se volvió más rico de lo que podría gastar en varias vidas. George era distinto al resto de su familia. Sus hermanos mayores construyeron mansiones en Manhattan y Newport, compitiendo por levantar las residencias más extravagantes de la Quinta Avenida y la costa de Rhode Island. Organizaban bailes de disfraces que costaban fortunas y llenaban los periódicos con relatos escandalizados sobre excesos y extravagancias. George, en cambio, prefería los libros antes que las fiestas. Hablaba 8 idiomas, coleccionaba arte y viajaba por Europa estudiando arquitectura y diseño de paisajes. Era tímido, intelectual y se sentía incómodo con las demostraciones ostentosas de riqueza que definían la sociedad de la Edad Dorada. En 1888, George visitó Asheville, en Carolina del Norte, por motivos de salud. Los médicos le habían recomendado el aire de montaña para aliviar sus problemas respiratorios crónicos. La ciudad se encontraba en un valle rodeado por las montañas Blue Ridge. Era accesible por ferrocarril, pero aún estaba relativamente aislada de las grandes ciudades del este. El clima era templado. El paisaje, espectacular. Y la tierra, increíblemente barata. George vio algo más que un simple lugar para recuperarse. Los bosques le recordaban a las grandes propiedades europeas que había visitado. Las montañas ofrecían límites naturales y privacidad. Además, la región atravesaba una profunda depresión económica, lo que significaba que la mano de obra y los materiales costarían mucho menos que en el norte industrializado. Allí podía construir algo que en otros lugares sería imposible. Comenzó a comprar terrenos de inmediato. Para 1889 ya había adquirido aproximadamente 125.000 acres alrededor de Asheville, una extensión mayor que muchas ciudades del este del país. El precio era sorprendentemente bajo. Gran parte de la tierra había sido explotada por la tala o agotada por la agricultura. Muchos propietarios locales, que aún sufrían las consecuencias económicas de la devastación del sur tras la guerra civil, vendían con facilidad al acaudalado comprador del norte que ofrecía efectivo. George contrató a los mejores diseñadores que el dinero podía conseguir. Richard Morris Hunt era el arquitecto más prestigioso de Estados Unidos. Había sido formado en la École des Beaux-Arts de París. Hunt había diseñado el pedestal de la Estatua de la Libertad y numerosas mansiones de la Quinta Avenida para la familia Vanderbilt. Entendía como nadie la escala monumental y la proporción clásica. George le pidió que diseñara una casa que estuviera a la altura del paisaje montañoso. Para el diseño del entorno eligió a Frederick Law Olmsted.
Olmsted había creado Central Park en Manhattan y parques en decenas de ciudades estadounidenses. Había sido pionero de la arquitectura paisajística en el país. A sus 67 años, se encontraba en la cima de su talento y reputación. George quería que Olmsted transformara esos 125.000 acres de bosque talado y tierras agrícolas agotadas en un paisaje planificado capaz de rivalizar con cualquier propiedad europea. La idea inicial era mucho más modesta de lo que finalmente se construiría. George hablaba de levantar una casa de campo donde pudiera retirarse de la sociedad y dedicarse a sus intereses intelectuales. Hunt dibujó una residencia cómoda. Olmsted propuso jardines y una granja productiva. Pero el proyecto empezó a crecer rápidamente. Con cada revisión, los bocetos de Hunt se volvían más elaborados. George quería una biblioteca para albergar su creciente colección de libros, que ya contaba por miles de volúmenes. También quería habitaciones para recibir a familiares y amigos durante largas visitas. Necesitaba espacios de reunión adecuados para sus ocasionales compromisos sociales. Y quería sistemas tecnológicos que hicieran la casa cómoda y moderna. Hunt buscó inspiración en el Valle del Loira, en Francia. Los castillos del Renacimiento francés combinaban grandeza con habitabilidad, formalidad con elegancia. Diseñó una estructura de piedra caliza de 4 pisos con un techo empinado, enormes chimeneas y elaboradas tallas en piedra. Era un renacimiento del estilo francés trasladado al sur de Estados Unidos. Mientras tanto, Olmsted imaginó algo completamente inédito en América. En lugar de limitarse a diseñar jardines alrededor de la casa, planeó un paisaje gestionado que abarcaría toda la propiedad. Jardines formales rodearían la residencia. Más allá de ellos, bosques planificados demostrarían principios científicos de manejo forestal. Una granja modelo serviría para demostrar que los métodos agrícolas modernos podían recuperar el suelo agotado de la región. La propiedad funcionaría de forma autosuficiente, produciendo su propia comida, madera e incluso ingresos. La construcción comenzó en 1889. Se construyó un ramal ferroviario privado hasta el lugar de las obras para transportar materiales. La piedra caliza se extraía en Indiana y se enviaba hacia el sur. Artesanos fueron reclutados desde distintos puntos de Estados Unidos y también de Europa. En el momento de mayor actividad, más de 1000 trabajadores trabajaban al mismo tiempo en la casa y en los terrenos. La escala del proyecto superaba cualquier intento previo realizado por un individuo privado en Estados Unidos. Para los cimientos fue necesario excavar directamente en la roca madre. La estructura interna de acero fue diseñada para sostener muros de piedra de más de 1 metro de grosor. El techo cubría más de 1 acre de superficie. Cada sistema se diseñó pensando en la permanencia, como si la casa estuviera destinada a permanecer en pie durante siglos. George visitaba el sitio con frecuencia durante la construcción, tomando decisiones sobre detalles que iban desde la elección de la piedra hasta la ubicación exacta del mobiliario. Trabajaba directamente con Hunt y con Olmsted, refinando los planes a medida que el edificio tomaba forma. El proyecto absorbió completamente su atención. No tenía interés en los negocios ni en la política. Construir Biltmore se convirtió en la obra central de su vida. La casa fue diseñada alrededor de funciones muy específicas. La planta baja contenía los espacios públicos, un gran salón de banquetes con capacidad para 64 invitados, una biblioteca diseñada para albergar 10.000 volúmenes, una sala de billar y varios salones de estar. El segundo piso estaba destinado a los dormitorios familiares y a las suites para invitados. El tercer piso incluía más habitaciones para huéspedes y áreas de almacenamiento. El cuarto piso estaba reservado para los cuartos del personal de servicio. Debajo de todo eso, el nivel del sótano albergaba las cocinas, los sistemas mecánicos y una piscina cubierta. La tecnología estaba integrada en toda la casa. Las luces eléctricas, alimentadas por el propio generador de la finca, iluminaban cada habitación. Los sistemas de calefacción central transportaban vapor a través de kilómetros de tuberías. Un sistema interno de comunicación permitía hablar entre diferentes pisos. Ascensores transportaban personas y suministros. La casa incluía innovaciones que la mayoría de los edificios estadounidenses tardarían décadas en adoptar. Mientras tanto, el trabajo paisajístico de Olmsted avanzaba al mismo tiempo. Plantó cientos de miles de árboles y arbustos, muchos traídos desde Europa y Asia. Diseñó un camino de acceso de casi 5 kilómetros que serpenteaba a través de bosques planificados para generar expectativa antes de revelar finalmente la casa. Detrás de la residencia,
Jardines formales descendían en terrazas con fuentes, estatuas y plantaciones que cambiaban según la estación. La granja ocupaba miles de acres, con lecherías, huertos de vegetales y ganado. Para 1895, la construcción estaba lo suficientemente avanzada como para habitar la casa. George abrió la residencia en Nochebuena con una celebración familiar. El proyecto había consumido 6 años y cerca de $6 millones, una cifra que hoy equivaldría a más de 200 millones. El resultado era algo que no tenía comparación en Estados Unidos. Biltmore tenía 250 habitaciones distribuidas en aproximadamente 175.000 pies cuadrados de superficie terminada. Contaba con 35 dormitorios, 43 baños y 65 chimeneas. El gran salón de banquetes se elevaba 75 pies hasta un techo abovedado. Los estantes de la biblioteca se extendían a lo largo de 2 pisos completos. La piscina cubierta medía unos 21 metros de largo y estaba revestida con azulejos importados. La casa era al mismo tiempo residencia, museo y una demostración de lo que la riqueza privada podía llegar a construir. George tenía 33 años cuando se mudó. Había creado la residencia privada más grande en la historia de Estados Unidos. Había dado empleo a miles de trabajadores durante años. Había demostrado que un hombre con suficiente dinero podía construir algo comparable a los palacios europeos. Pero también había construido algo que ya empezaba a volverse obsoleto. El mundo que había hecho posible Biltmore estaba a punto de cambiar por completo. En la Nochebuena de 1895, George Vanderbilt abrió por primera vez Biltmore House a su familia. La nieve cubría las montañas Blue Ridge. El camino de acceso atravesaba kilómetros de bosque planificado antes de revelar el castillo elevándose sobre su terraza en la ladera. En el interior, la iluminación eléctrica iluminaba salas llenas de arte y muebles reunidos a lo largo de años de viajes por Europa. Un fuego ardía en el salón de banquetes bajo un techo abovedado de 75 pies de altura. La casa finalmente estaba lista. Las cifras definían lo que George había construido. Biltmore contenía 250 habitaciones distribuidas en 4 pisos, además de un sótano completo. Había 35 dormitorios para familiares e invitados. Los 43 baños incluían plomería moderna con agua corriente caliente y fría. Las 65 chimeneas proporcionaban calefacción adicional en toda la estructura. La superficie total terminada alcanzaba aproximadamente 175.000 pies cuadrados, cerca de 4 acres bajo un solo techo. Richard Morris Hunt había diseñado el exterior inspirado en los castillos del Valle del Loira. La piedra caliza de Indiana formaba muros de más de 1 metro de grosor en la base. El techo empinado, cubierto de pizarra, se elevaba hacia chimeneas ornamentadas y torres decorativas. Tallados en piedra cubrían la fachada con detalles renacentistas que requirieron artesanos formados en técnicas tradicionales europeas. Visto desde la distancia, el efecto era el de un palacio francés trasladado a las montañas de Estados Unidos. Los espacios interiores reflejaban la intención de George de crear no solo una residencia, sino también un museo privado. El vestíbulo principal se elevaba 3 pisos, iluminado por una enorme lámpara de hierro forjado. El salón de banquetes permitía sentar a 64 invitados en una única mesa bajo un techo decorado con motivos medievales. La biblioteca ocupaba 2 niveles completos, con estanterías diseñadas para albergar 10.000 libros. La colección personal de George ya superaba los 20.000 volúmenes en 8 idiomas. El jardín de invierno llevaba el exterior al interior. Un conservatorio con techo de vidrio incluía una fuente central rodeada de plantas tropicales que florecían durante todo el año. Palmeras se elevaban hacia tragaluces situados 3 pisos más arriba. Ese espacio demostraba que la tecnología podía superar incluso las limitaciones del clima. Creando un verano permanente en medio del invierno de las montañas. Las instalaciones recreativas reflejaban el lujo característico de la Edad Dorada, adaptado al uso privado. En el sótano se instaló una bolera equipada con maquinaria importada de fabricantes europeos. También había una piscina cubierta de aproximadamente 21 metros de largo, revestida con azulejos especiales producidos por talleres que fabricaban instalaciones para baños turcos. Un gimnasio incluía aparatos diseñados para las nuevas corrientes de cultura física de la época. Estos eran lujos que normalmente solo ofrecían los hoteles más exclusivos al público. George los instaló únicamente para su propio uso.
Los sistemas tecnológicos integrados en Biltmore representaban la ingeniería más avanzada de la década de 1890. La iluminación eléctrica, alimentada por la propia planta generadora de la finca, eliminaba la necesidad de lámparas de gas o aceite. La calefacción central distribuía vapor a través de kilómetros de tuberías de cobre hacia radiadores instalados en las principales habitaciones. Un sistema eléctrico de intercomunicación conectaba diferentes salas de la enorme casa, permitiendo que los sirvientes recibieran instrucciones sin tener que recorrer los largos pasillos. 2 ascensores transportaban personas y suministros entre los distintos pisos. Los sistemas de refrigeración mantenían frías las habitaciones destinadas al almacenamiento de alimentos. Muchas de estas innovaciones tardarían otra generación en llegar a la mayoría de los edificios estadounidenses. El personal necesario para operar Biltmore superaba las 80 personas viviendo dentro de la propiedad. Aproximadamente 30 sirvientes trabajaban dentro de la casa como cocineros, camareras, mayordomos y lacayos. Otros empleados se encargaban de mantener los sistemas mecánicos, cuidar los jardines y administrar la granja. El cuarto piso estaba dedicado por completo a las habitaciones del personal, con pequeños dormitorios, comedores separados y una red de escaleras y pasillos de servicio que permitían al personal desplazarse por el edificio sin interferir con la vida de la familia. El trabajo paisajístico de Frederick Law Olmsted se extendía por toda la propiedad de 125.000 acres. Inmediatamente alrededor de la casa, los jardines formales descendían en una serie de terrazas cuidadosamente diseñadas. El jardín italiano incluía un estanque reflectante y estatuas clásicas. El jardín amurallado protegía cerca de 3 acres de flores organizadas en patrones geométricos. El jardín de arbustos reunía especies de distintas partes del mundo en un entorno más natural. Y el llamado Ramble ofrecía senderos para caminar a través de bosques diseñados con una estética cuidadosamente planificada. Más allá de los jardines formales, Olmsted creó lo que él llamaba un bosque gestionado. Contrató a Gifford Pinchot, quien más tarde se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos, para aplicar métodos científicos de manejo forestal en miles de acres. El objetivo era demostrar que los bosques estadounidenses podían aprovecharse de forma sostenible sin dejar de ser rentables. El programa forestal de Biltmore se convirtió en un modelo para los esfuerzos de conservación en todo el país y ayudó a formar a una generación completa de profesionales forestales. Las operaciones agrícolas ocupaban miles de acres adicionales. Un rebaño lechero producía leche, mantequilla y queso. Los huertos proporcionaban vegetales para la cocina de la casa. El ganado suministraba carne. Los huertos frutales producían distintas variedades de fruta. La finca fue diseñada para ser autosuficiente, generando casi todo lo necesario para su funcionamiento diario y vendiendo el excedente en el mercado local. Sin embargo, la realidad financiera resultó menos sostenible de lo que George había imaginado. Los costos anuales de mantenimiento de la casa y los terrenos superaban los $250,000, una suma equivalente a varios millones en la actualidad. Los ingresos de George provenientes de su herencia y de los fondos familiares eran enormes, pero no ilimitados. La finca consumía dinero más rápido de lo que sus inversiones podían producirlo. Apenas unos años después de completar la casa, George comenzó a buscar formas de reducir gastos. En 1898 se casó con Edith Stuyvesant Dresser, 3 años después de haber inaugurado la residencia. En 1900 nació su hija Cornelia, la única hija que tendría. La casa, capaz de alojar a decenas de invitados y que requería un personal de 80 personas, estaba ocupada por una familia de apenas 3 miembros. George probó varios métodos para hacer que la propiedad fuera económicamente viable. Abrió una lechería comercial para vender productos de Biltmore a un mercado más amplio. Vendió madera proveniente de los bosques gestionados. Experimentó con distintos métodos agrícolas en las tierras de cultivo. Pero ninguno de esos intentos generó ingresos suficientes para compensar los enormes costos de funcionamiento. La casa era simplemente demasiado grande y demasiado cara de mantener, incluso para un Vanderbilt. El problema no era personal, sino estructural. Biltmore representaba el punto máximo de lo que la riqueza privada podía construir en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero las condiciones económicas que habían permitido ese tipo de proyectos estaban empezando a cambiar. George había construido su castillo durante una breve ventana histórica en la que las grandes fortunas heredadas prácticamente no pagaban impuestos. La mano de obra era abundante y barata,
y la sociedad aceptaba las demostraciones extremas de riqueza como una consecuencia natural del éxito industrial. Esa ventana estaba comenzando a cerrarse. El pánico financiero de 1893 había sacudido la confianza pública en el capitalismo sin regulaciones. Los sindicatos comenzaban a organizarse contra los industriales cuyas fortunas financiaban propiedades como Biltmore. Los políticos progresistas empezaban a cuestionar si una concentración tan extrema de riqueza realmente beneficiaba al conjunto de la sociedad. La presión hacia cambios profundos comenzaba a acumularse. George murió inesperadamente en 1914, a los 51 años, debido a complicaciones tras una operación de apendicitis. Su viuda, Edith, heredó la propiedad y se enfrentó de inmediato a la crisis financiera que George había estado posponiendo. La casa consumía sus recursos. Los impuestos sobre la propiedad aumentaban mientras los gobiernos locales buscaban nuevas fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, el clima social del país se volvía cada vez más crítico con las demostraciones ostentosas de riqueza heredada. Edith tomó una decisión que salvaría a Biltmore, aunque cambiaría su naturaleza para siempre. En 1930 abrió la casa y los jardines al público como atracción turística de pago. Las entradas ayudarían a cubrir los costos de mantenimiento. Lo que había sido una residencia privada se convirtió en un destino abierto a visitantes. La familia continuó viviendo en una pequeña sección de la propiedad. El resto de las habitaciones comenzaron a mostrarse a los visitantes que pagaban una entrada para observar cómo había vivido la élite más rica apenas una generación antes. Esta transformación reveló algo fundamental sobre las mansiones de la Edad Dorada. No podían sobrevivir como residencias privadas. El modelo económico que las había creado había desaparecido. La única forma de preservarlas era convertirlas en museos, monumentos a una época que había terminado casi tan rápido como había comenzado. Otras propiedades de la familia Vanderbilt enfrentaron decisiones similares. De Brackers en Newport, Marble House y muchas otras residencias familiares terminaron abriendo sus puertas al público o fueron demolidas con el paso del tiempo. La generación que construyó esas casas imaginaba que serían sedes de una dinastía, lugares donde sus descendientes vivirían durante siglos. En cambio, en apenas unas décadas se convirtieron en atracciones turísticas. Biltmore representó el punto más alto de la construcción de mansiones en Estados Unidos. Fue la más grande, la más costosa y, en muchos sentidos, la última de su tipo. Nada comparable volvería a construirse. No porque los estadounidenses perdieran ambición o riqueza, sino porque las reglas cambiaron. Las fuerzas que harían imposible repetir algo como Biltmore ya estaban tomando forma en 1895. En menos de 20 años transformarían por completo la manera en que los estadounidenses más ricos podían vivir. En 1913, el mismo año en que murió George Vanderbilt, el gobierno de Estados Unidos cambió de forma radical las reglas de la riqueza en el país. El 3 de febrero de ese año, los estados completaron la ratificación de la 16ª enmienda de la Constitución. A partir de ese momento, el Congreso obtuvo la autoridad permanente para aplicar impuestos sobre los ingresos sin importar su origen. La era de las grandes fortunas prácticamente libres de impuestos había terminado. Antes de 1913, el gobierno federal solo había aplicado un impuesto sobre la renta durante un breve periodo en la Guerra Civil. Esa medida temporal expiró en 1872. Un intento posterior fue invalidado por la Corte Suprema en 1895, que dictaminó que ciertos impuestos directos violaban la Constitución si no se distribuían entre los estados de manera proporcional. Durante la mayor parte de la Edad Dorada, los estadounidenses más ricos no pagaban ningún impuesto federal sobre sus ingresos. Podían acumular y gastar sus fortunas sin demasiada intervención del gobierno, más allá de aranceles y algunos impuestos indirectos. La 16ª enmienda cambió esa situación por completo. En octubre de 1913, el Congreso aprobó la primera ley permanente de impuestos sobre la renta. Las tasas iniciales parecían modestas. Los ingresos inferiores a $3.000 no pagaban impuestos. Los ingresos entre $3.000 y $20.000 pagaban un 1%. La tasa máxima del 7% solo se aplicaba a ingresos superiores a $500.000 anuales, algo que afectaba a apenas unas pocas centenas de familias en todo el país. Pero esas tasas no permanecieron bajas por mucho tiempo. La Primera Guerra Mundial exigió ingresos sin precedentes para el gobierno. El Congreso elevó la tasa máxima al 15% en 1916,
luego al 67% en 1917 y finalmente al 77% en 1918. Además, el umbral para aplicar la tasa máxima se redujo a $1.000.000, lo que incluyó a un número mayor de personas ricas. Un hombre que ganara $2 millones en 1918 podía terminar pagando más de $1,5 millones en impuestos federales. La guerra terminó, pero los impuestos elevados se mantuvieron en gran medida. En 1921 la tasa máxima bajó al 73%, luego al 58% en 1922 y finalmente al 25% en 1925. Durante algunos años pareció posible que la situación regresara a algo parecido a la normalidad anterior a la guerra. Las familias adineradas volvieron a construir, gastar y exhibir sus fortunas como antes. Pero la Gran Depresión destruyó definitivamente esa esperanza. El mercado bursátil colapsó en octubre de 1929. Miles de bancos quebraron. El desempleo alcanzó el 25% a nivel nacional y superó el 30% en muchas ciudades industriales. La economía estadounidense se contrajo aproximadamente un tercio en solo 4 años. La indignación pública contra los ricos se intensificó a medida que las filas para recibir comida se hacían más largas y las ciudades improvisadas de personas sin hogar se multiplicaban. El presidente Herbert Hoover, que también era un hombre rico que había hecho su fortuna en la industria minera, propuso aumentar los impuestos a los más adinerados para reducir el déficit y financiar programas de ayuda. El Congreso aprobó la Ley de Ingresos de 1932, que elevó la tasa máxima al 63%. Cuando Franklin Roosevelt ganó la presidencia por una amplia mayoría ese mismo año, convirtió los impuestos más altos para los ricos en uno de los pilares de su programa del New Deal. La Ley de Ingresos de 1935 elevó la tasa máxima al 79% para ingresos superiores a $5 millones anuales. Roosevelt la llamó el impuesto a la riqueza y defendió abiertamente la medida como un ataque contra las grandes fortunas concentradas. Argumentaba que una desigualdad extrema amenazaba la propia democracia y que un sistema de impuestos progresivos permitiría redistribuir la riqueza de manera más justa dentro de la sociedad. La Corte Suprema terminó respaldando las nuevas tasas, abandonando su antigua resistencia a los impuestos sobre la renta. Para 1940, la tasa máxima ya había alcanzado el 81%. Durante la Segunda Guerra Mundial subiría aún más, hasta el 94% para ingresos superiores a $200.000. Durante las 3 décadas siguientes, la tasa máxima nunca bajó del 70%. Un estadounidense muy rico que ganara $1 millón al año podía quedarse con menos de $100,000 después de pagar impuestos federales. El impuesto sobre la renta era solo una parte de la presión económica sobre las grandes fortunas. Los impuestos sobre herencias golpeaban cuando la riqueza pasaba de una generación a otra. El Congreso estableció el primer impuesto federal sobre las herencias en 1916, con una tasa máxima del 10% para patrimonios superiores a $5 millones. Con el tiempo esa tasa aumentó de forma constante. Llegó al 25% en 1924, al 45% en 1934 y al 77% en 1941. La combinación de estos impuestos resultó devastadora para las familias que intentaban mantener grandes propiedades durante generaciones. Una fortuna que sobrevivía al impuesto sobre la renta durante la vida de su creador debía enfrentar el impuesto de sucesión cuando ese hombre moría. Y si el heredero intentaba mantener la mansión familiar, los impuestos anuales sobre la propiedad seguían consumiendo recursos. Este sistema de 3 niveles aseguraba que incluso las mayores fortunas terminarían dispersándose o agotándose con el tiempo. Al mismo tiempo, los impuestos sobre la propiedad aumentaban en los niveles estatales y locales. Los gobiernos estatales y los municipios, desesperados por obtener ingresos durante la Gran Depresión, elevaron las valoraciones de las propiedades y aumentaron las tasas impositivas. Una mansión que en 1913 podía pagar unos pocos miles de dólares al año en impuestos sobre la propiedad, en la década de 1930 podía enfrentarse a facturas superiores a $50.000 anuales. El costo continuo de poseer un palacio se volvió prohibitivo, sin importar el nivel de ingresos. Las matemáticas eran simples y brutales. Imaginemos una mansión que necesitara $250.000 al año para funcionar, una cifra similar a los costos de Biltmore. En 1913, un hombre con ingresos anuales de $500.000 no pagaba impuesto federal sobre la renta y podía cubrir esos gastos sin dificultad. Pero para 1935,
Esos mismos ingresos podían enfrentar impuestos federales cercanos a los $400.000. Los $100.000 restantes no eran suficientes para mantener la propiedad, pagar los impuestos sobre la tierra y sostener al mismo tiempo el estilo de vida familiar. Algunas familias intentaron reorganizar sus fortunas para reducir la carga fiscal. Los fideicomisos y fundaciones ofrecían cierta protección limitada. Dividir los activos entre varios miembros de la familia permitía distribuir el peso de los impuestos. Las donaciones estratégicas a organizaciones benéficas reducían el valor de los patrimonios sujetos a impuestos. Pero ninguna de estas estrategias podía resolver el problema central de propiedades que exigían cientos de miles de dólares cada año solo para mantenerse. Además, los trabajadores que mantenían estas enormes casas también estaban desapareciendo. El servicio doméstico, que había empleado a millones de estadounidenses antes de la Primera Guerra Mundial, comenzó a reducirse drásticamente durante la década de 1920 y prácticamente colapsó durante la Gran Depresión. Los trabajos industriales pagaban mejor que el trabajo doméstico. Las actitudes sociales también empezaron a cambiar, y cada vez menos personas veían el servicio en una casa como una carrera aceptable. Incluso las familias ricas que todavía podían pagar grandes plantillas de empleados encontraban cada vez más difícil contratar personal cualificado. Las nuevas leyes laborales añadieron más presión. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 estableció salarios mínimos y límites máximos de horas de trabajo para muchos empleados. Las leyes estatales comenzaron a exigir seguros de compensación laboral. La organización sindical también llevó la negociación colectiva a muchas de las industrias que suministraban bienes y servicios a las grandes propiedades. La mano de obra barata y abundante que había hecho posibles las fincas de la Edad Dorada estaba desapareciendo. La tecnología ayudó parcialmente a compensar esa pérdida. Los electrodomésticos modernos redujeron parte del trabajo necesario para mantener una casa grande. Los sistemas de calefacción central sustituyeron a los antiguos hornos de carbón que requerían atención constante. La refrigeración eléctrica eliminó la necesidad de entregar hielo regularmente. Las aspiradoras redujeron el número de empleados necesarios para la limpieza. Pero ninguna tecnología podía eliminar el problema fundamental. Una casa de 250 habitaciones siempre sería enormemente más cara de operar que una casa de 20 habitaciones. Sin importar las mejoras técnicas, las familias ricas comenzaron a adaptarse reduciendo la escala de sus hogares. Las nuevas construcciones de las décadas de 1920 y 1930 tenían muchas menos habitaciones que las mansiones de la Edad Dorada. Las familias adineradas seguían construyendo casas grandes y cómodas, pero ya no levantaban palacios. 20 o 30 habitaciones se convirtieron en el nuevo estándar para los más ricos. 50 habitaciones ya se consideraban un lujo extraordinario. Nadie intentó igualar las 250 habitaciones de Biltmore. Las mansiones existentes comenzaron a convertirse en problemas financieros. Lo que antes había sido un activo en el patrimonio familiar se transformó en un gasto constante que drenaba recursos. El terreno podía tener valor, pero el edificio construido sobre él destruía riqueza a través de los costos de mantenimiento y los impuestos. Las familias enfrentaban una decisión difícil: conservar la mansión y ver cómo su fortuna se reducía lentamente, o demoler la casa y vender el terreno. La mayoría eligió la demolición. La desaparición masiva de mansiones comenzaría en serio en la década siguiente, pero las fuerzas económicas que la hacían inevitable ya estaban presentes a mediados de los años 30. El impuesto sobre la renta, el impuesto a las herencias y el impuesto a la propiedad habían creado un entorno en el que construir o mantener una megamansión era financieramente suicida. El gobierno no había prohibido estas casas. Simplemente había hecho imposible sostenerlas. El sistema fiscal había resuelto un problema político: la desigualdad extrema que había amenazado la estabilidad social durante la Edad Dorada. Las enormes fortunas estaban siendo reducidas gradualmente a través de impuestos progresivos. Todavía era posible construir riqueza, pero ya no era posible preservarla intacta durante generaciones mientras se mantenían demostraciones ostentosas de consumo. La sociedad, a través de sus representantes electos, había decidido que niveles de riqueza concentrada como los de los Vanderbilt no eran aceptables. La pregunta que quedaba no era política, sino práctica. Los multimillonarios que sobrevivieron a esta transformación no se volvieron pobres. Seguían siendo extraordinariamente ricos según cualquier medida. Simplemente ya no podían permitirse vivir en casas de 250 habitaciones. Entonces, ¿qué harían en su lugar?
La respuesta terminaría transformando por completo la cultura de las élites estadounidenses. Las demoliciones comenzaron en la Quinta Avenida de Nueva York. En 1926, la mansión que Cornelius Vanderbilt II había construido en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 57 fue derribada. Terminada en 1883, la casa ocupaba una manzana entera. Tenía 130 habitaciones, un salón de baile capaz de albergar a cientos de invitados, interiores diseñados por algunos de los mejores artesanos de Estados Unidos. La familia había vivido allí durante 43 años. La demolición tardó menos de 6 meses. En su lugar se levantó un edificio comercial. Un banco y oficinas reemplazaron la mansión, generando ingresos por alquiler muy superiores a lo que costaba mantener la residencia. Los Vanderbilt habían tomado una decisión económicamente lógica. La casa consumía dinero. El terreno tenía un valor enorme. Derribarla resolvía ambos problemas al mismo tiempo. El mismo patrón se repitió por todo Manhattan. La mansión de William Kissam Vanderbilt en la Quinta Avenida, terminada en 1883 con un costo equivalente a decenas de millones actuales, fue demolida en 1927. Aquella casa había sido la primera en Nueva York diseñada en estilo de castillo francés, estableciendo una tendencia que dominaría la arquitectura de la élite durante toda una generación. 44 años después de su construcción, no quedaba nada más que escombros. La mansión de Caroline Schermerhorn Astor, ubicada en la Quinta Avenida con la calle 65, también desapareció en 1926. La señora Astor había sido considerada durante décadas la reina de la sociedad neoyorquina, y su famoso baile anual definía quién pertenecía realmente a la élite de la ciudad. Su salón de baile podía albergar exactamente a 400 invitados, una cifra que dio origen a la expresión los 400 como sinónimo de la alta sociedad. La casa donde se concentraba ese poder social fue demolida para dar paso a un edificio de apartamentos de lujo. Las cifras cuentan la historia con claridad. En el año 1900, más de 100 grandes mansiones de la Edad Dorada se alineaban a lo largo de la Quinta Avenida entre las calles 42 y 96. No eran simplemente casas grandes. Eran auténticos palacios, cada uno con plantillas de entre 20 y 50 sirvientes, cada uno construido con inversiones equivalentes a millones de dólares y con costos anuales de mantenimiento que alcanzaban cientos de miles. Para 1950, menos de 10 seguían en pie. El resto había sido demolido y reemplazado por edificios de apartamentos, hoteles y estructuras comerciales. La ola de destrucción no se limitó a Manhattan. Newport, en Rhode Island, había sido la capital veraniega de la sociedad de la Edad Dorada. Allí, las familias adineradas construyeron residencias de verano a lo largo de la costa atlántica que rivalizaban con palacios europeos en tamaño y costo. Eran casas de vacaciones que se ocupaban apenas 8 semanas al año, pero que necesitaban personal permanente para mantenerse listas durante todo el tiempo. The Breakers, construido por Cornelius Vanderbilt II en 1895 con un costo de $7 millones, sobrevivió únicamente porque la familia lo donó a la Preservation Society of Newport County en 1948. La alternativa habría sido la demolición. Ningún miembro de la familia podía asumir el costo de mantener una residencia de verano de 70 habitaciones que requería 40 sirvientes para funcionar. Donarla como museo ofrecía una deducción fiscal y al mismo tiempo garantizaba su preservación. La casa abrió al público ese mismo año, y las entradas de los visitantes comenzaron a financiar su mantenimiento. Marble House, construida por William Kissam Vanderbilt en 1892, siguió el mismo camino. La familia la donó a la misma organización en 1963. Rosecliff, Chateau-sur-Mer y otras mansiones de Newport sobrevivieron gracias a acuerdos similares. Las casas que no encontraron donantes ni organizaciones de preservación simplemente desaparecieron. Chicago perdió prácticamente toda su colección de mansiones de la Edad Dorada. El castillo de Potter Palmer en la Kesore Drive, terminado en 1885, fue demolido en 1950. La residencia tenía 42 habitaciones y una galería de arte de 3 pisos. Palmer había sido uno de los comerciantes más ricos de Chicago, y su mansión había marcado el estándar de la arquitectura de la élite de la ciudad durante décadas. Pero el terreno valía más vacío que ocupado. El mismo patrón se repitió en San Francisco, Filadelfia, Cleveland y prácticamente todas las grandes ciudades estadounidenses. Casas construidas con la intención de durar siglos fueron demolidas en apenas 2 o 3 generaciones. La lógica económica era imposible de ignorar.
Los costos anuales de funcionamiento superaban lo que incluso las familias ricas podían justificar. Los impuestos sobre la propiedad consumían aún más recursos. Y el terreno sobre el que se levantaban estas casas valía mucho más si se utilizaba para proyectos de mayor densidad. Lo que reemplazó a las mansiones muestra con claridad esa transformación. Los edificios de apartamentos generaban ingresos de alquiler provenientes de decenas o incluso cientos de viviendas en el mismo terreno donde antes vivía una sola familia. Los edificios de oficinas generaban retornos aún mayores. Los hoteles comerciales convertían el terreno en una fuente constante de ingresos. El mercado inmobiliario estadounidense se había vuelto demasiado sofisticado y demasiado costoso como para permitir mansiones unifamiliares en terrenos urbanos de gran valor. Las pocas mansiones que sobrevivieron lo hicieron transformando completamente su función. La Frick Collection en Manhattan ocupa la antigua residencia del industrial Henry Clay Frick. Terminada en 1914, la casa fue diseñada desde el principio pensando en su eventual uso como museo. El testamento de Frick incluyó un fondo económico destinado a mantenerla como galería de arte pública después de su muerte. El museo abrió en 1935 y hoy sigue siendo una de las instituciones culturales más importantes de Nueva York. El Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum ocupa la mansión que Andrew Carnegie construyó en la Quinta Avenida con la calle 91 en 1902. Cuando se levantó, aquella casa de 64 habitaciones era la mansión situada más al norte de toda la avenida. Carnegie eligió ese lugar precisamente porque el terreno era más barato que en las zonas más céntricas. La familia terminó donando la propiedad al Smithsonian en 1972 para convertirla en museo. Se conservó porque dejó de ser una residencia privada. La Morgan Library preserva la biblioteca que J. P. Morgan construyó junto a su antigua mansión, hoy desaparecida. Morgan levantó ese edificio en 1906 para albergar su colección de libros raros y manuscritos. La casa fue demolida, pero la biblioteca sobrevivió como museo y centro de investigación. El patrón se repite una y otra vez. El uso institucional justificaba la preservación. El uso residencial casi siempre conducía a la demolición. Incluso Biltmore, la más grande y famosa de todas las mansiones estadounidenses, sobrevivió únicamente porque abrió sus puertas a los turistas en 1930. La familia Vanderbilt mantuvo la propiedad, pero ya no podía permitirse vivir en toda la casa. Las entradas pagadas por los visitantes cubrían costos de funcionamiento que ninguna familia podía sostener por sí sola. La casa se convirtió en un museo en el que, curiosamente, algunos miembros de la familia todavía habitaban una pequeña ala. La crisis de personal doméstico aceleró aún más la ola de demoliciones. Antes de la Primera Guerra Mundial, el servicio doméstico empleaba a millones de estadounidenses. Para la década de 1930, ese sector prácticamente había desaparecido. Los jóvenes preferían trabajos en fábricas o en oficinas antes que trabajar en casas privadas. Incluso las familias con suficiente dinero para mantener grandes propiedades ya no podían encontrar personas dispuestas a ocupar esos puestos. La tecnología ayudó en parte, pero no pudo resolver completamente el problema. Los electrodomésticos modernos redujeron el trabajo necesario para limpiar, cocinar y mantener una casa. Los sistemas centrales de calefacción y refrigeración eliminaron algunas de las tareas más pesadas. Pero ningún avance tecnológico podía hacer que una casa de 100 habitaciones fuera tan eficiente como una de 20. El problema no era la tecnología, era la escala. La Gran Depresión terminó de empujar la situación al límite. Las familias que intentaban mantener enormes residencias mientras la economía se derrumbaba y sus ingresos se reducían comenzaron a enfrentarse a una realidad imposible de ignorar. Muchos habían perdido gran parte de sus ingresos por inversiones y se encontraron ante decisiones difíciles. Algunas familias resistieron durante los años 30, utilizando su capital acumulado para cubrir las pérdidas de funcionamiento. Pero la mayoría llegó a la conclusión de que preservar la fortuna familiar era más importante que conservar la mansión familiar. Las casas comenzaron a desaparecer. Para 1950, la transformación estaba prácticamente completa. La mansión estadounidense como símbolo de la Edad Dorada había dejado de existir. Las pocas que sobrevivieron lo hicieron convertidas en museos, escuelas o edificios institucionales. Ninguna continuó funcionando como residencia privada de la manera en que sus constructores habían imaginado. La era de construir palacios para uso personal había terminado de forma definitiva. Los ricos, sin embargo, no desaparecieron.
Simplemente aprendieron a vivir de otra manera. Los multimillonarios que quedaron después de la desaparición de las mansiones controlaban fortunas que habrían sorprendido incluso a los Vanderbilt. Se adaptaron a un mundo en el que las demostraciones visibles de riqueza atraían impuestos, regulaciones y la ira del público. La pregunta ya no era si continuarían gastando grandes cantidades de dinero. La pregunta era dónde iría ese dinero si ya no se invertía en casas de 250 habitaciones. El multimillonario moderno posee más riqueza de la que George Vanderbilt jamás habría imaginado. La diferencia es que ahora esa riqueza no siempre es visible. Bill Gates vive en una casa conocida como Xanadu 2.0, situada a orillas del lago Washington, cerca de Seattle. La residencia ocupa aproximadamente 66.000 pies cuadrados distribuidos en varios edificios dentro de una propiedad de 5 acres. Es grande según cualquier estándar, pero no es un palacio. Si se dividiera de forma tradicional, podría tener unas 40 habitaciones, pero no está diseñada para impresionar desde la calle ni para inspirar asombro en quienes la ven. El acceso está deliberadamente oculto. Árboles y vegetación protegen la propiedad de la vista pública. El diseño prioriza la tecnología y la privacidad por encima de la grandeza o la exhibición. La casa costó alrededor de $63 millones cuando fue construida en la década de 1990. Es una suma considerable, pero representa solo una pequeña fracción de lo que Gates podría haber gastado. Su patrimonio ha superado en varios momentos los $100.000 millones. Podría haber construido múltiples Biltmore si lo hubiera querido. Eligió no hacerlo. La decisión no fue un acto de modestia, sino una estrategia. Jeff Bezos sigue un patrón parecido. Sus propiedades inmobiliarias se extienden por varias ubicaciones y suman cientos de millones de dólares en total. Tiene una mansión en Beverly Hills, apartamentos en Nueva York, un rancho en Texas y un complejo residencial en Washington. Cada una de estas propiedades es impresionante, pero ninguna se acerca a la escala de un palacio. Bezos posee más superficie residencial total que los Vanderbilt en su época, pero la ha distribuido entre diferentes lugares y la mantiene protegida mediante estructuras corporativas. El público rara vez ve estas propiedades. Mark Zuckerberg ofrece otro ejemplo de esta estrategia moderna. Compró su casa en Palo Alto en 2011 por $7 millones. La vivienda en sí es relativamente modesta para un multimillonario, con unos 5.000 pies cuadrados. Pero en los años siguientes compró las 4 casas que la rodeaban por un total de $43 millones. La estrategia no consistía en expandir su residencia, sino en crear privacidad. Al controlar las propiedades vecinas, estableció una zona de seguridad que impide que otros se acerquen demasiado o observen su hogar. Fue una inversión defensiva, no una exhibición de lujo. Este patrón refleja un cambio deliberado en la manera en que los ultrarricos abordan el mercado inmobiliario residencial. El cálculo ha cambiado completamente desde la Edad Dorada. Construir un palacio visible crea varios problemas que multimillonarios modernos entienden perfectamente. El primero es la seguridad. Las demostraciones ostentosas de riqueza atraen atención no deseada. El secuestro se convirtió en una preocupación real para las familias ricas después del famoso caso del bebé Lindbergh en 1932. En las décadas posteriores surgieron otras amenazas, desde criminales oportunistas hasta radicales políticos o personas obsesionadas con los ricos. Una mansión visible anuncia exactamente dónde se encuentra una familia vulnerable. Por eso los multimillonarios modernos prefieren el anonimato. El segundo factor es la fiscalidad. Las autoridades fiscales detectan fácilmente los palacios. Una mansión de 250 habitaciones genera facturas enormes de impuestos sobre la propiedad cada año. Las disputas con los gobiernos locales por las valoraciones fiscales pueden consumir tiempo y dinero. Propiedades más pequeñas ubicadas en jurisdicciones favorables reducen esa carga. Muchos multimillonarios establecen su residencia legal en estados sin impuestos sobre la renta y con impuestos inmobiliarios relativamente bajos. Florida, Texas, Nevada y Wyoming atraen residentes ricos precisamente por estas razones. El tercer factor es la imagen pública. Construir un palacio visible atrae atención mediática y críticas públicas. Movimientos como Occupy Wall Street en 2011 demostraron que la hostilidad hacia la desigualdad visible sigue siendo fuerte. Los políticos que buscan apoyo popular a menudo señalan los excesos de los multimillonarios. El consumo ostentoso puede convertirse en un problema político.
Por eso la respuesta estratégica ha sido trasladar la riqueza lejos del sector inmobiliario residencial visible. En lugar de invertir cientos de millones en una sola mansión espectacular, los multimillonarios modernos distribuyen su capital en múltiples inversiones que generan retornos en lugar de consumir recursos. La estrategia de los complejos residenciales refleja este enfoque. En vez de construir una sola casa enorme, muchos ricos construyen varias estructuras más pequeñas dentro de una gran propiedad. Cada edificio cumple una función específica. Uno alberga las habitaciones principales. Otro funciona como oficina. Un tercero sirve para invitados. Otro contiene instalaciones recreativas. En conjunto, la superficie total puede igualar o incluso superar la de las mansiones de la Edad Dorada, pero la apariencia arquitectónica se mantiene deliberadamente discreta. Los multimillonarios de Silicon Valley, en particular, prefieren este modelo. Larry Ellison, fundador de Oracle, compró aproximadamente 1.500 acres en la isla hawaiana de Lanai por unos $300 millones en 2012. Controla prácticamente una isla entera, algo que ni siquiera los Vanderbilt lograron. Sin embargo, las construcciones individuales dentro de esa propiedad siguen siendo relativamente pequeñas y están dispersas por el terreno. El verdadero poder no está en construir un palacio visible desde el mar, sino en poseer la isla. La estructura legal de la propiedad es tan importante como la estructura física. Los multimillonarios modernos suelen mantener sus propiedades a través de compañías de responsabilidad limitada, fideicomisos y otras estructuras legales que ocultan la conexión personal con los bienes. Los registros públicos pueden mostrar que una empresa llamada 123 Property Holdings LLC es propietaria de una determinada finca, pero vincular esa entidad con un multimillonario concreto suele requerir una investigación considerable. Esa capa de privacidad no es accidental. Está diseñada cuidadosamente y mantenida por equipos de abogados, contadores y asesores patrimoniales. Esta opacidad cumple varios objetivos al mismo tiempo. Dificulta posibles amenazas de seguridad al hacer más complicado localizar a los miembros de la familia. Reduce las valoraciones fiscales de las propiedades al eliminar el sobreprecio que a menudo se asocia con propietarios famosos. Y también protege la riqueza del escrutinio público que podría generar presión política para aumentar impuestos. La estrategia trata el mercado inmobiliario residencial como un riesgo de seguridad que debe minimizarse, no como un símbolo de estatus que deba exhibirse. Las ventajas fiscales van mucho más allá de los impuestos anuales sobre la propiedad. La planificación patrimonial impulsa muchas de las decisiones relacionadas con el sector inmobiliario residencial. Una mansión de $100 millones representa también 100 millones sujetos a impuestos sucesorios cuando el propietario muere. En cambio, esos mismos 100 millones invertidos en activos productivos generan ingresos, aumentan su valor con el tiempo y pueden protegerse parcialmente de los impuestos mediante estructuras de planificación patrimonial sofisticadas. La mansión consume riqueza. Una cartera de inversiones la multiplica. Existen además herramientas adicionales. Las llamadas servidumbres de conservación permiten a los propietarios de grandes terrenos donar los derechos de desarrollo de sus propiedades a cambio de importantes deducciones fiscales, mientras siguen conservando el uso del terreno. El empresario Ted Turner ha utilizado esta estrategia extensamente en sus ranchos repartidos por el oeste de Estados Unidos. La tierra permanece bajo su control, pero obtiene beneficios fiscales al limitar su desarrollo futuro. El cálculo es simple. Un multimillonario con $10,000 millones en activos que decide construir un palacio de 500 millones destruye riqueza de varias maneras al mismo tiempo. La construcción consume capital. Los costos anuales de mantenimiento consumen aún más. Los impuestos sobre la propiedad se suman a la factura. Y el valor del activo suele crecer lentamente, si es que crece, mientras exige mantenimiento constante. Cuando el propietario muere, los impuestos sucesorios reclaman una parte importante. El palacio se convierte en una máquina de destrucción de riqueza. En cambio, esos mismos 500 millones invertidos en una cartera diversificada de acciones, bonos y capital privado generan retornos anuales significativos. Los activos aumentan de valor con el tiempo. La gestión profesional reduce la carga fiscal. Y las estructuras de planificación patrimonial protegen la riqueza para las generaciones futuras. La cartera se convierte en una máquina de multiplicación de riqueza. Los multimillonarios modernos comprenden perfectamente esta diferencia. Mantienen residencias cómodas, a menudo bastante grandes según los estándares normales, pero evitan la escala monumental que definía las mansiones de la Edad Dorada. La riqueza sigue existiendo.
Simplemente fluye hacia canales que generan retornos en lugar de consumir recursos. La pregunta entonces es inevitable. Si ese dinero ya no se invierte en palacios, ¿dónde va realmente? La respuesta revela algo más complejo que la ostentación de la Edad Dorada. John D. Rockefeller construyó Kikwit, su residencia con vistas al río Hudson. Pero su fundación financió proyectos mucho más grandes, incluyendo la sede de las Naciones Unidas. La mansión costó millones. La fundación controla miles de millones. ¿Cuál de las dos cosas representa realmente más poder? El modelo Rockefeller estableció el patrón que muchos multimillonarios modernos siguen hoy. Transformarse de magnate odiado en filántropo respetado mediante donaciones estratégicas. Esta estrategia cumple varios objetivos al mismo tiempo. Proporciona enormes deducciones fiscales. Permite influir en políticas públicas sin supervisión democrática directa. Compra reputación, prestigio y legado histórico. Y, lo más importante, permite que la riqueza ejerza poder a lo largo de generaciones de una manera que ninguna mansión podría lograr. La fundación filantrópica moderna funciona como algo situado entre una organización sin fines de lucro y un fideicomiso dinástico. Los activos transferidos a una fundación evitan por completo los impuestos sucesorios. La propia fundación no paga impuestos sobre sus ingresos de inversión. Las donaciones que concede pueden beneficiar al público mientras impulsan las prioridades del fundador. Y con frecuencia los propios miembros de la familia sirven como administradores que controlan miles de millones de dólares de forma prácticamente permanente. La escala supera cualquier cosa que la Edad Dorada hubiera imaginado. La Fundación Bill y Melinda Gates posee una dotación que supera los 50.000 millones de dólares, lo que la convierte en la mayor fundación filantrópica privada del mundo. Cada año distribuye más de 5.000 millones en subvenciones. Sus programas influyen en políticas de salud global, reformas educativas y desarrollo agrícola en decenas de países. Solo su participación en programas internacionales de vacunación afecta a cientos de millones de personas. El modelo de fundación ofrece algo que una mansión nunca puede proporcionar. Un palacio muestra riqueza, pero su poder se limita a impresionar a quienes lo visitan. Una fundación con 50.000 millones de dólares puede influir en las prioridades de gobiernos, universidades y organizaciones internacionales. Las decisiones de financiación de la Fundación Gates pueden orientar agendas de investigación, estrategias de salud pública y políticas educativas en todo el mundo. Ese tipo de poder existe independientemente del lugar donde Bill Gates decida dormir cada noche. La iniciativa Chan Zuckerberg, creada en 2015, llevó este modelo incluso más lejos. En lugar de crear una fundación benéfica tradicional, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan estructuraron su filantropía como una empresa de responsabilidad limitada. Esta forma jurídica ofrece una flexibilidad mucho mayor. Una LLC puede hacer donaciones políticas, invertir en empresas con fines de lucro y financiar campañas para promover cambios legislativos, actividades que las fundaciones tradicionales no pueden realizar. Zuckerberg prometió transferir el 99% de sus acciones de Facebook a esta iniciativa, un compromiso que en distintos momentos ha superado los 100.000 millones de dólares según el valor de mercado. La estructura de la LLC generó críticas precisamente por esa razón. Evita muchas de las restricciones que se aplican a las fundaciones benéficas tradicionales. Las fundaciones clásicas deben distribuir al menos el 5% de sus activos cada año a organizaciones benéficas calificadas. También enfrentan límites estrictos sobre su participación en actividades políticas y deben revelar públicamente sus finanzas. La iniciativa Chan Zuckerberg no enfrenta ninguna de esas obligaciones. Opera como un vehículo privado de inversión que puede perseguir cualquier objetivo que sus fundadores decidan, ya sea caritativo o no, mientras se beneficia de las deducciones fiscales asociadas con las donaciones filantrópicas. Jeff Bezos anunció en 2020 el Bezos Earth Fund, comprometiendo 10.000 millones de dólares para combatir el cambio climático. La cifra representaba aproximadamente el 8% de su patrimonio en ese momento. Es una contribución considerable, pero difícilmente un sacrificio que amenace su fortuna. El fondo le otorga a Bezos una influencia significativa sobre la política climática y las organizaciones ambientales en todo el mundo. Y, quizás más importante, le proporciona publicidad favorable en un momento en que Amazon enfrenta críticas crecientes por su impacto ambiental y sus prácticas laborales. Las implicaciones fiscales son enormes. Un multimillonario que dona 10.000 millones de dólares a una fundación benéfica recibe una deducción fiscal por la cantidad completa. Con los tipos impositivos más altos,
Eso podría traducirse en un ahorro cercano a $4.000 millones en impuestos federales. Los 6.000 millones restantes, que el donante realmente entrega, compran una enorme capacidad de influencia sobre cómo y dónde se utilizarán esos fondos. La fundación invierte su capital, genera rendimientos y utiliza esos beneficios para financiar donaciones durante décadas, incluso siglos. De esta manera, las prioridades del donante continúan moldeando las decisiones filantrópicas mucho después de su muerte. La propiedad de medios de comunicación ofrece otro canal de influencia que las mansiones jamás pudieron proporcionar. Jeff Bezos compró el periódico The Washington Post en 2013 por $250 millones. Para alguien cuyo patrimonio superaba los 100.000 millones, esa cantidad era prácticamente insignificante. Sin embargo, la compra le otorgó el control de uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, una publicación que influye directamente en el debate político en la capital del país. El Post continúa operando de forma independiente bajo su propiedad y mantiene estándares periodísticos que preceden a la adquisición. Pero el simple hecho de que Bezos sea su propietario inevitablemente plantea preguntas sobre la cobertura relacionada con Amazon, su empresa espacial Blue Origin y sus propios intereses personales. Los editores de grandes medios siempre han ejercido una influencia política considerable. Bezos adquirió esa influencia por menos de lo que habría costado mantener la mansión Biltmore durante 2 años. Laurene Powell Hobbs, viuda del fundador de Apple Steve Jobs, compró una participación mayoritaria en la revista The Atlantic en 2017. Mark Benioff, fundador de Salesforce, compró la revista Time en 2018 por $190 millones. Patrick Soon-Shiong adquirió el periódico Los Angeles Times ese mismo año por 500 millones. En cada uno de estos casos, multimillonarios compraron importantes medios de comunicación por sumas que representaban una fracción minúscula de su riqueza total. El patrón revela una estrategia calculada. Las grandes propiedades mediáticas otorgan prestigio e influencia desproporcionados en relación con su valor financiero. Muchas operan con márgenes pequeños o incluso con pérdidas, lo que las vuelve poco atractivas para inversores que buscan únicamente rentabilidad. Pero para los multimillonarios que buscan plataformas capaces de influir en la conversación pública, estas adquisiciones son auténticas gangas. El costo es pequeño. El potencial de influencia es enorme. La compra de Twitter por parte de Elon Musk en 2022 por aproximadamente $44.000 millones representa la versión más extrema de esta estrategia. La plataforma contaba con unos 400 millones de usuarios y funcionaba como uno de los principales canales para el debate político, la difusión de noticias y la discusión pública. La compra le dio a Musk el control sobre los algoritmos que determinan lo que cientos de millones de personas ven cada día, sobre las políticas de moderación que deciden lo que pueden decir y sobre las funciones que moldean la forma en que interactúan. El precio fue elevado incluso para Musk, obligándolo a utilizar otros activos como garantía y asumir una gran deuda. Pero la adquisición le proporcionó algo que ninguna mansión podría ofrecer. Twitter es infraestructura. Es una plataforma de la que dependen políticos, periodistas, activistas y ciudadanos de todo el mundo para comunicarse. Controlar esa plataforma significa tener influencia directa sobre el flujo del debate público. La comparación con el poder de la Edad Dorada resulta reveladora. John D. Rockefeller llegó a controlar el 90% del refinado de petróleo en Estados Unidos. Eso le otorgó un enorme poder económico y una gran influencia política. Pero ese poder operaba principalmente a través del mercado y finalmente fue limitado por las leyes antimonopolio. Los propietarios de plataformas modernas ejercen su poder de manera mucho más directa. Controlan los sistemas a través de los cuales fluye la información, se desarrollan las conversaciones y se forman las comunidades. Mark Zuckerberg controla Facebook, Instagram y WhatsApp, plataformas que en conjunto superan los 3.000 millones de usuarios. Eso equivale a una población mayor que la de cualquier nación del planeta. Los algoritmos que determinan qué contenido ven esos usuarios, las políticas que regulan lo que pueden publicar y los sistemas de recopilación de datos que monetizan su atención están bajo el control de Zuckerberg y de las personas que él designa. Ningún rey, presidente o primer ministro tiene autoridad directa sobre una cantidad comparable de individuos. Jeff Bezos construyó Amazon hasta convertirla en una plataforma que controla aproximadamente el 40% del comercio electrónico en Estados Unidos. Amazon Web Services proporciona la infraestructura digital que sostiene grandes partes de Internet. Además, Bezos posee The Washington Post y está desarrollando Blue Origin para comercializar el acceso al espacio. La combinación de una plataforma de comercio electrónico, infraestructura de computación en la nube,
un medio de comunicación influyente y una empresa aeroespacial crea un imperio verticalmente integrado que incluso Standard Oil podría haber envidiado. La influencia política surge naturalmente de ese poder económico. Las grandes corporaciones gastan cientos de millones de dólares cada año en actividades de lobby y contribuciones políticas. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2010 que permitió ampliar el gasto político corporativo abrió aún más las puertas para que la riqueza influyera directamente en las elecciones. Hoy, los multimillonarios pueden financiar campañas políticas, organizaciones de presión y movimientos de opinión a una escala que habría sido ilegal en generaciones anteriores. El cálculo es simple. ¿Por qué construir un palacio que cuesta cientos de millones, que no genera ingresos y que no ejerce ningún poder más allá de su impacto visual, cuando ese mismo capital puede financiar una fundación que influya en la política sanitaria global, comprar un medio de comunicación que moldee el debate público o adquirir una plataforma que controle cómo se comunican miles de millones de personas? Para cualquier multimillonario moderno, la respuesta es evidente. La mansión ha quedado obsoleta. No porque la riqueza haya desaparecido, sino porque han surgido instrumentos de poder mucho más eficaces. Los Vanderbilt construyeron monumentos a sí mismos que hoy los turistas visitan pagando entrada. Los multimillonarios modernos construyen sistemas de control que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce como concentraciones de poder. La riqueza es mayor. La influencia es más profunda. La visibilidad es mucho menor. Sin embargo, incluso con todo ese poder, los ultrarricos siguen necesitando un lugar donde vivir. Y lo que construyen hoy revela la transformación final de la cultura de la élite estadounidense. El complejo residencial de Mark Zuckerberg en la isla hawaiana de Kauai ilustra bien este nuevo enfoque. A partir de 2014, Zuckerberg y su esposa comenzaron a comprar aproximadamente 1,000 acres de terreno en la costa norte de la isla por más de $100 millones. La propiedad incluye playas, bosques y antiguas tierras de plantación. En 2016, Zuckerberg comenzó a construir un muro de casi 2 metros alrededor de partes del terreno, lo que provocó controversia local y acusaciones de colonialismo. El muro no era decorativo, era funcional. Estaba diseñado para impedir la observación y restringir el acceso. La estrategia del complejo cerrado refleja la mentalidad de fortaleza que define la planificación residencial de muchos multimillonarios actuales. En lugar de construir un palacio que invite a la admiración pública, Zuckerberg levantó una barrera diseñada para excluir. El contraste con Biltmore no podría ser más claro. George Vanderbilt construyó su mansión en lo alto de una colina visible y animaba a los visitantes a maravillarse con su tamaño. Zuckerberg se oculta tras muros en una isla remota y prefiere que nadie lo vea. Larry Ellison llevó esta lógica de fortaleza a un nivel aún más extremo. En 2012 compró aproximadamente el 98% de la isla hawaiana de Lanai por unos $300 millones. La isla tiene alrededor de 140 millas cuadradas y contaba con una población de unos 3,000 habitantes cuando se realizó la compra. Ellison controla prácticamente toda la isla, algo que ningún magnate estadounidense había logrado desde el siglo XIX. Pero no construyó una única mega mansión. En lugar de eso, desarrolló varias propiedades repartidas por la isla, invirtió en complejos turísticos de lujo y puso en marcha proyectos agrícolas y de conservación. La estrategia trata a la isla entera como la finca, en lugar de centrar la riqueza en un único edificio. El aislamiento geográfico proporciona seguridad y privacidad que ningún muro puede garantizar por sí solo. Quien posee la isla controla quién llega y en qué condiciones. Las grandes propiedades rurales representan otro enfoque muy popular entre los ultrarricos. Ted Turner posee aproximadamente 2 millones de acres repartidos entre ranchos en Montana, Nebraska, Nuevo México y otros estados del oeste. Esto lo convierte en el segundo mayor propietario privado de tierras en Estados Unidos. John Malone posee alrededor de 2,2 millones de acres, lo que lo convierte en el mayor propietario privado del país. Ambos construyeron estas propiedades lentamente durante décadas, comprando ranchos y granjas más pequeñas hasta formar territorios inmensos. Pero estas propiedades no son residencias diseñadas para impresionar. Son ranchos en funcionamiento que generan ingresos modestos mediante ganado, bisontes y actividades de conservación. Las viviendas dentro de estas tierras suelen ser relativamente modestas, compuestas por varias construcciones pequeñas en lugar de un único palacio monumental. El verdadero poder está en controlar enormes extensiones de territorio. Un multimillonario que posee 1 millón de acres controla más tierra que muchos pequeños principados europeos,
pero lo hace sin atraer la atención que generaría una mansión de 250 habitaciones. El discurso de la conservación ofrece beneficios adicionales. Los propietarios que establecen servidumbres de conservación sobre sus tierras reciben importantes deducciones fiscales mientras siguen utilizando las propiedades. Estas servidumbres restringen el desarrollo futuro, protegiendo la tierra de forma permanente y generando beneficios financieros inmediatos para el propietario. Ted Turner ha utilizado esta estrategia ampliamente, protegiendo cientos de miles de acres mientras obtiene ventajas fiscales valoradas en decenas de millones. Pero hay una tendencia aún más reveladora sobre la psicología de algunos multimillonarios modernos. La construcción de búnkeres. Desde la crisis financiera de 2008, la preparación para escenarios de colapso social se ha vuelto cada vez más común entre ciertos sectores de la élite tecnológica. Peter Thiel compró propiedades en Nueva Zelanda y obtuvo ciudadanía allí, según múltiples informes, como una forma de seguro ante un posible colapso social en Estados Unidos. Otros multimillonarios tecnológicos han seguido estrategias similares, adquiriendo propiedades remotas que podrían servir como refugios en caso de crisis global. La industria de construcción de búnkeres ha crecido para satisfacer esta demanda. Hoy existen empresas especializadas en transformar antiguos silos de misiles nucleares en residencias subterráneas de lujo. Estas instalaciones incluyen sistemas avanzados de filtración de aire, generación independiente de energía, enormes reservas de alimentos y sistemas de seguridad diseñados para resistir disturbios civiles o catástrofes ambientales. Los precios varían desde cientos de miles hasta decenas de millones de dólares, dependiendo de las especificaciones. La psicología detrás de estos refugios es completamente distinta a la que motivó la construcción de mansiones durante la Edad Dorada. Vanderbilt construyó Biltmore como una demostración de confianza y permanencia. Esperaba que su fortuna y su familia permanecieran durante generaciones en aquella montaña. Los multimillonarios que hoy construyen búnkeres, en cambio, parecen anticipar la posibilidad de que la sociedad colapse. El paso del palacio a la fortaleza y de la fortaleza al búnker revela una evolución psicológica, de la confianza a la ansiedad y finalmente a la paranoia. El anonimato urbano ofrece otra estrategia diferente. Ken Griffin, fundador del fondo de cobertura Citadel, ha comprado múltiples propiedades en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Londres. En lugar de construir una sola mansión monumental, ha adquirido plantas completas en algunos de los edificios residenciales más altos de Chicago. La estrategia ofrece alojamiento de lujo sin la visibilidad de un palacio independiente. Vivir en rascacielos también ofrece ventajas de seguridad, accesos controlados, gestión profesional del edificio y el anonimato que surge de compartir espacio con otros residentes adinerados en lugar de vivir en una finca aislada. En 2021, Griffin anunció que trasladaría la sede de Citadel de Chicago a Miami, citando preocupaciones sobre la criminalidad y el entorno fiscal de la ciudad. Florida ofrece ausencia de impuesto estatal sobre la renta, impuestos inmobiliarios más bajos y un clima político favorable a los intereses empresariales. La decisión ilustra cómo los multimillonarios modernos priorizan la eficiencia fiscal por encima de cualquier apego a una ubicación concreta o a un legado arquitectónico. Otro modelo emergente es el de la residencia vinculada al campus corporativo. Las grandes empresas tecnológicas han comenzado a proporcionar vivienda para empleados en o cerca de sus instalaciones, difuminando la frontera entre el trabajo y la vida privada. Google, Facebook y Apple han desarrollado campus que incluyen no solo oficinas, sino también restaurantes, gimnasios, servicios médicos y, en algunos casos, unidades residenciales. Para los fundadores y ejecutivos multimillonarios, el campus se convierte en una especie de finca moderna. Larry Page y Sergey Brin pasan más horas despiertos en el campus de Google que en cualquier otro lugar. La casa de Mark Zuckerberg en Palo Alto se encuentra a pocos minutos de la sede de Facebook, y según múltiples informes trabaja con frecuencia desde casa. La distinción entre residencia y oficina se vuelve casi simbólica. El campus proporciona todo lo que ofrecía una gran propiedad tradicional: seguridad, servicios y comunidad, pero sin la visibilidad ni la carga fiscal de un palacio. La instalación de Blue Origin de Jeff Bezos en el oeste de Texas representa este modelo llevado al extremo. El sitio de lanzamiento y pruebas de la compañía se extiende por cientos de miles de acres en una región desértica remota. Bezos mantiene instalaciones residenciales dentro del complejo, mezclando espacio de trabajo con retiro personal. Formalmente es una instalación aeroespacial comercial, pero también funciona como un dominio privado donde Bezos puede desarrollar sus ambiciones espaciales lejos del escrutinio público. A pesar de las diferencias entre estos modelos,
todos comparten ciertos rasgos. Cada estrategia prioriza la privacidad y la seguridad por encima de la exhibición. Cada una busca minimizar impuestos mediante la elección de jurisdicciones favorables, estructuras legales complejas o mecanismos de conservación. Y todas reflejan una conciencia clara de que la riqueza visible atrae atención no deseada: criminales, activistas, políticos y la opinión pública. Lo más importante es que ninguna de estas estrategias produce algo parecido a Biltmore. Ningún multimillonario moderno construye una casa de 250 habitaciones destinada a ser admirada públicamente y preservada durante generaciones. Los ultra ricos siguen controlando recursos inmensos y ocupando propiedades considerables, pero lo hacen de formas diseñadas para ocultar la riqueza en lugar de exhibirla. La mansión como símbolo de permanencia y confianza ha sido reemplazada por complejos cerrados, ranchos gigantescos, refugios subterráneos y anonimato urbano. Todo ello refleja una psicología completamente distinta. La pregunta inevitable es si esta transformación representa realmente un progreso. Las mansiones de la Edad Dorada ofendían la sensibilidad democrática y desperdiciaban enormes recursos en ostentación. Pero al menos todo el mundo podía ver esa riqueza y sabía quién la poseía. Las fortunas modernas de los multimillonarios son enormes, influyentes y en gran medida invisibles. El público no puede fotografiar lo que no puede encontrar. El inspector fiscal no puede valorar lo que está oculto detrás de empresas y fideicomisos. El historiador no puede estudiar lo que no deja registro arquitectónico. Biltmore sigue en pie hoy porque terminó convirtiéndose en algo que George Vanderbilt nunca imaginó. Un refugio privado se transformó en un museo público. El asiento de una dinastía se convirtió en una atracción turística. El monumento a la riqueza de un solo hombre terminó generando empleo y actividad económica para toda una región. Si alguno de los complejos residenciales de los multimillonarios actuales servirá a un propósito similar dentro de 100 años es una incógnita. La mayoría fue diseñada para desaparecer, no para perdurar. Hoy, la finca Biltmore recibe aproximadamente 1,4 millones de visitantes cada año. Llegan en coche y en autobuses turísticos, compran entradas y recorren habitaciones conservadas exactamente como estaban cuando George Vanderbilt murió. El gran salón de banquetes todavía muestra la larga mesa preparada para la cena de Navidad. La biblioteca aún guarda miles de libros en estanterías que se elevan 2 pisos. El jardín de invierno sigue lleno de plantas tropicales bajo los techos de cristal. La casa se ha convertido en algo que nunca pudo ser mientras la familia vivía allí plenamente: un monumento a un mundo desaparecido. La propiedad funciona hoy como un negocio rentable. Las entradas generan más de $100 millones anuales. La finca incluye hoteles, restaurantes, una bodega y diversas tiendas. Más de 2.000 personas trabajan allí, lo que convierte a Biltmore en uno de los mayores empleadores del oeste de Carolina del Norte. La casa que una vez consumió la fortuna de George Vanderbilt ahora genera ingresos sustanciales para sus descendientes y beneficios económicos para toda la región. Este modelo financiero representa, en realidad, la única vía viable para preservar las mansiones de la Edad Dorada. El uso residencial privado resultó económicamente imposible. Solo transformándose en atracciones turísticas, museos o instituciones pudieron sobrevivir estas estructuras. Biltmore tuvo éxito donde muchas otras fracasaron porque la familia se adaptó pronto, abriendo la casa al turismo en 1930, cuando el turismo comercial apenas comenzaba a desarrollarse como industria. La experiencia de visitar Biltmore hoy permite comprender tanto lo que se ha preservado como lo que se ha perdido. Los visitantes caminan por pasillos silenciosos y habitaciones inmensas, tratando de imaginar cómo era la vida dentro de un palacio construido para una forma de riqueza que ya no existe. Avanzan por habitaciones que en otro tiempo solo estaban destinadas a la familia, a sus invitados y a los sirvientes. Fotografían espacios donde los Vanderbilt vivieron su vida privada. Observan muebles y colecciones de arte que nunca fueron pensados para exhibirse públicamente. La casa ha sido, en cierto modo, democratizada. A través de una entrada de unos $75, cualquier visitante puede recorrer habitaciones que George Vanderbilt construyó exclusivamente para su propio uso. Lo que ven es realmente extraordinario. La artesanía que levantó Biltmore difícilmente podría reproducirse hoy. Los trabajos en piedra, la carpintería, los detalles de los techos, los sistemas tecnológicos de la época, todo refleja habilidades y técnicas que prácticamente han desaparecido de la construcción estadounidense. Las normativas modernas de construcción,
los costos laborales y las prioridades arquitectónicas actuales hacen que ese tipo de trabajo sea prohibitivamente caro, incluso para multimillonarios que, en teoría, podrían pagarlo. La escala por sí sola resulta asombrosa. Recorrer Biltmore requiere horas. Las distancias entre habitaciones, la altura de los techos y las dimensiones de los espacios públicos superan ampliamente lo que la arquitectura residencial moderna intenta siquiera replicar. Las casas de lujo contemporáneas pueden tener materiales costosos y tecnología avanzada, pero rara vez alcanzan la escala monumental que definía la construcción de la Edad Dorada. El tamaño, por sí mismo, ya no cumple ningún propósito práctico ni social. Sin embargo, este éxito en la preservación tiene un precio. Biltmore está congelado en 1895. Se mantiene como una exhibición histórica más que como una residencia en evolución. Los miembros de la familia que aún viven en la propiedad ocupan una pequeña sección del complejo y permanecen invisibles para los turistas. La casa se ha convertido en un museo en el que casualmente viven descendientes, en lugar de una casa familiar que ocasionalmente recibe visitantes. La transformación garantizó su supervivencia, pero eliminó su propósito original. La comparación con otras mansiones demolidas muestra lo afortunado que fue Biltmore. De los cientos de casas comparables construidas durante la Edad Dorada, menos de una docena sobreviven hoy en algo cercano a su estado original. Las mansiones de los Vanderbilt en la Quinta Avenida desaparecieron. La mansión Palmer en Chicago desapareció. Decenas de las famosas cottages de Newport también fueron demolidas. San Francisco perdió prácticamente todo su patrimonio residencial de esa época tras el terremoto de 1906 y el desarrollo urbano posterior. La mayoría de las ciudades estadounidenses conservan apenas uno o dos ejemplos de arquitectura doméstica de la Edad Dorada, generalmente preservados mediante donaciones a museos o reconvertidos en instituciones. Lo que se perdió arquitectónicamente fue más que simples edificios. Desapareció toda una forma de construir. La Edad Dorada produjo artesanos especializados en tallado de piedra, yesería decorativa, forja manual de metales y otros oficios que requerían años de aprendizaje para dominar. Estos oficios sostenían comunidades enteras de artesanos que transmitían técnicas de generación en generación. Cuando la construcción de mansiones terminó, muchas de esas habilidades desaparecieron con ella. La construcción moderna utiliza métodos distintos, materiales distintos y estructuras laborales completamente diferentes. En gran medida, el conocimiento necesario para construir algo como Biltmore se ha perdido. La pérdida cultural es aún más difícil de medir. Las mansiones de la Edad Dorada representaban una forma particular de entender la riqueza, una que valoraba los monumentos físicos permanentes por encima de los instrumentos financieros. Vanderbilt construyó Biltmore para que permaneciera durante siglos, para albergar generaciones de descendientes y para servir como testimonio visible del éxito familiar. Invirtió recursos enormes en algo que no generaba retorno financiero, pero que creó un valor estético y cultural que los turistas siguen apreciando más de 100 años después. Los multimillonarios modernos toman decisiones diferentes. Su riqueza fluye hacia fundaciones, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y carteras de inversión que generan rendimientos y ejercen poder. Estos instrumentos son mucho más racionales desde el punto de vista financiero que una mansión. Preservan y aumentan la riqueza en lugar de consumirla. Influyen en políticas públicas y moldean la sociedad de maneras que ningún edificio podría lograr. Pero no crean nada que atraiga turistas dentro de 100 años. El sistema fiscal que terminó con la economía de las grandes mansiones también financió bienes públicos reales. Los ingresos procedentes de impuestos progresivos ayudaron a construir carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales que beneficiaron a millones de estadounidenses. La Edad Dorada concentró enormes fortunas en manos de una élite diminuta mientras la mayoría de la población tenía acceso limitado a educación, atención médica u oportunidades económicas. Las reformas fiscales del inicio del siglo XX redistribuyeron recursos de formas que generaron mayor prosperidad y estabilidad social. Y aún así, algo se perdió en ese intercambio. La desigualdad visible de la Edad Dorada era ofensiva, pero al menos era visible. Todo el mundo podía ver las mansiones, identificar a sus propietarios y organizarse políticamente para cuestionar esa concentración de riqueza. Ida Tarbell investigó Standard Oil porque la empresa era lo suficientemente grande como para llamar la atención. Los sindicatos se organizaron contra industriales cuyas mansiones demostraban su riqueza. Los políticos progresistas movilizaron la indignación pública contra los excesos ostentosos. La desigualdad moderna,
según muchas métricas, es incluso mayor. La brecha de riqueza entre los estadounidenses más ricos y el hogar promedio supera los niveles de la Edad Dorada. Pero ahora es menos visible. Los multimillonarios se esconden detrás de empresas, fundaciones y estructuras legales complejas. Poseen activos dispersos por todo el mundo y ejercen poder a través de plataformas tecnológicas y medios de comunicación que la mayoría de las personas ni siquiera reconoce como instrumentos de riqueza concentrada. El sistema es más difícil de desafiar porque es más difícil de ver. El argumento a favor de la riqueza visible no es estético ni moral. Es práctico. Cuando la desigualdad es visible, las sociedades democráticas pueden reaccionar. Los votantes pueden exigir impuestos. Los legisladores pueden regular monopolios. Los periodistas pueden investigar abusos. El sistema sigue siendo imperfecto, pero al menos es comprensible. Cuando la evidencia del poder concentrado está a la vista de todos, la rendición de cuentas resulta posible. Cuando la desigualdad se vuelve invisible, exigir responsabilidades se vuelve mucho más difícil. ¿Cómo se investiga la influencia de una fundación sobre la política global de salud pública? ¿Cómo se regula el control que una plataforma ejerce sobre el flujo de información? ¿Cómo se graba una fortuna que está distribuida entre cientos de entidades legales y docenas de jurisdicciones diferentes? La élite ultrarrica del mundo moderno ha aprendido a ejercer poder sin construir monumentos que documenten ese poder. Han resuelto el problema que destruyó las mansiones de la Edad Dorada, haciendo que su riqueza y su influencia sean mucho más difíciles de percibir. Y eso deja una pregunta central sin resolver. ¿Es mejor la invisibilidad moderna que la ostentación de la Edad Dorada? La respuesta depende de qué aspecto de la concentración de riqueza resulte más preocupante. Si el problema es el despilfarro, la eficiencia moderna es claramente superior. Los multimillonarios que invierten en activos productivos en lugar de construir casas de 250 habitaciones asignan el capital de manera más racional. La sociedad obtiene más beneficios de inversiones en tecnología, investigación y desarrollo empresarial que de la construcción de nuevos palacios. Pero si la preocupación es la desigualdad en sí misma, la comparación es menos favorable. La concentración de riqueza no ha disminuido. Ha aumentado. Los ultrarricos controlan hoy una proporción mayor de los activos totales que durante la propia Edad Dorada. El sistema fiscal que una vez hizo económicamente insostenibles las grandes mansiones se ha debilitado progresivamente a través del lobby y la influencia política. Las tasas marginales más altas han caído desde el 94% hasta alrededor del 37%. Los impuestos sobre herencias también se han reducido considerablemente. El sistema que obligó a Biltmore a transformarse en museo es hoy más débil que en cualquier momento desde la década de 1920. Si la preocupación es la rendición de cuentas, la invisibilidad moderna crea problemas muy serios. El poder que opera a través de fundaciones, plataformas tecnológicas y medios de comunicación es mucho más difícil de desafiar que el poder que se expresaba construyendo palacios visibles. Los ultrarricos influyen en políticas educativas, sanitarias, ambientales y en el discurso mediático sin el nivel de supervisión pública que los sistemas democráticos requieren. Las fundaciones pueden operar indefinidamente con niveles mínimos de transparencia. Las plataformas controlan el flujo de información con regulaciones limitadas. La concentración de poder ha aumentado al mismo tiempo que la visibilidad de ese poder ha disminuido. Biltmore permanece como una prueba de lo que se perdió, y también de lo que se ganó. La casa es hermosa, impráctica, derrochadora, impresionante, ofensiva y culturalmente valiosa al mismo tiempo. Representa una época en la que los ricos construían monumentos a sí mismos que hoy los turistas pagan por visitar. Demuestra un nivel de artesanía que la construcción moderna rara vez intenta alcanzar. Y prueba que la riqueza concentrada, por cuestionable que sea, puede producir cosas de valor estético duradero. Pero Biltmore también demuestra algo más. Que ese tipo de monumentos no pueden sostenerse indefinidamente. George Vanderbilt construyó su chateau pensando que duraría siglos. Sobrevive hoy no porque sus descendientes lo mantuvieran como residencia privada, sino porque lo transformaron en una empresa comercial. La casa perdura al convertirse en algo que su creador nunca imaginó. Y la lección va más allá de la arquitectura. Los multimillonarios dejaron de construir Biltmores porque el mundo los obligó a evolucionar. La pregunta es si evolucionaron hacia algo mejor, o simplemente hacia algo menos visible. La riqueza moderna está desplegada de forma más racional,
protegida con mayor estrategia y ejerce una influencia política mucho mayor que las fortunas de la Edad Dorada. Pero también es menos visible, menos responsable ante el público y más difícil de desafiar a través de procesos democráticos. De pie en la terraza de Biltmore, mirando hacia las montañas Blue Ridge que George Vanderbilt contemplaba hace más de un siglo, el paisaje parece casi eterno. Los bosques han crecido. El camino de acceso serpentea entre árboles plantados generaciones atrás. La vista se extiende kilómetros en todas direcciones, igual que cuando Vanderbilt eligió aquella colina para construir su mansión. La casa sigue en pie porque se transformó. La fortuna que la construyó se dispersó porque no pudo protegerse eternamente. El mundo que hizo posible una construcción como Biltmore terminó definitivamente apenas 2 décadas después de su finalización. Nada comparable volverá a construirse. No porque falten ambición o riqueza, sino porque los incentivos han cambiado por completo. Quizá dentro de 100 años las generaciones futuras visiten museos dedicados a antiguas fundaciones filantrópicas, recorran las sedes preservadas de plataformas tecnológicas desaparecidas o examinen los archivos de los imperios mediáticos del siglo XXI. Esas instituciones pueden ejercer más poder que Biltmore jamás tuvo, pero dejarán muchos menos monumentos para que los turistas los fotografíen.